canción se llama Vida y es de Ricky Martin, por si la queréis buscar, aprenderos la letra de la canción, ponerosla por casa para entreteneros y de vez en cuando ir haciendo la coreo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tener las piernas abiertas y vamos a dar golpes de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir contando conmigo, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito más rápido porque la música es un poco cañera. Entonces, empezamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a contar siempre hasta 8 o hasta 4, dependiendo, ¿vale? Os voy a ir avisando. Una vez que hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Cruzar un pie por delante del otro y cambiar. Es decir, voy a llevar mi pie por delante y volver. Delante, vuelvo, delante, vuelvo, delante, vuelvo. Y esto lo vamos a hacer 4 veces, 2 hacia cada lado. Y solo apoyo la puntita, no voy con todo el pie, simplemente puntita, porque es rápido y no nos da tiempo. Entonces, vamos allá, cruzamos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Otra vez, los brazos van sueltos y 1, 2, 3, 4. Una vez que acabamos, vamos a juntar la pierna y con esta voy a quedarme en el sitio. Si puedo, levanto puntita y si puedo aún más, doy golpe de cadera, dejando caer la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros brazos? Vamos a cruzarlos, abrir, cruzo, abro y 4 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 contadas y 4 de cada. 1, 2, 3, 4. Y suelto. Con la pierna y la caderita sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y lo vamos a hacer 2 veces. Entonces, desde los pies voy a cruzar 2 veces, acordaros, voy. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a empezar con la que ya estoy. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal? ¿Bien? Vale, lo vamos a hacer desde el principio, desde la caderita. Y luego los pies 2 veces con esto. Vamos allá. Y vamos a contar bien. Va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y empiezo. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y repito. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y tengo que acabar con ellos abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con esta pierna que ya tenemos lista, voy a ir adelante, abriendo, llevo la otra y ahora junto atrás. Hago como si fuera una V, ¿vale? Me pongo así para que veáis la V. Sería lado y vuelvo, lado y vuelvo. Otra vez, despacio. No podemos abrir mucho, porque si abrimos mucho, luego nos va a costar volver, ¿vale? No hace falta mucho, pequeñito. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y lo hacemos 2 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tal? Otra vez, va, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Puntita delante, en vez de cruzado, solo delante, normal. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Va, la V y 1,
y atrás. Y toco 1, 2, 3, 4. ¿Fácil o no? Si nos es muy fácil, mientras hacemos esto, vamos a intentar meter un poco de hombro. ¿Sí? Meneo un poquito la parte de arriba. 1, 2, 3, 4. Una vez que acabo la parte de delante, voy a hacer lo mismo hacia atrás. Igual la V. Abro, abro, junto y otra vez. Abro, abro, junto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En vez de caer adelante con las puntitas, voy atrás. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Otra vez la parte de atrás. Abro y abro, abro, cierro, abro, abro, cierro y atrás. Punta, punta, punta y la última. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer las V's. Delante, toco, atrás y toco. Vamos allá. Y voy. 1, 2, 3, sí. Abro. Y delante. 1, 2, 3, 4. Y atrás. 1, 2, 3. Y abro. Cierro y atrás. Atrás, 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 atrás. ¿Qué tal? Espero que bien, porque vamos con el estribillo, la parte más importante. ¿Qué vamos a hacer? En el estribillo vamos a llevar los dos brazos atrás y luego al otro lado. ¿Vale? Me pongo así para que me veáis también. Atrás, atrás. A ver si no me caigo. Otra vez, voy. Atrás, atrás. Los dos brazos a la vez. Hacen como un círculo grande, hacia atrás, adelante y aquí van, al otro lado. Si puedo, subo la pierna mientras lo hago, del mismo lado al que están yendo los brazos, ¿sí? Otra vez, voy atrás, atrás y ahora voy, abro brazo, cruzo abajo y subo. ¿Sí? Otra vez. Voy, desde que abro, esta parte del final. Abro, abro, cierro, arriba. Todo el estribillo, lo que tenemos. Voy atrás, atrás, atrás y abro, abro, cierro, arriba. ¿Sí? Si queréis podéis saltar. Una vez que hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Un hombro y el otro mientras nos movemos. Tenéis que pensar que es el hombro el que os empuja. 1, 2 y al otro, al otro. El hombro va de adelante a atrás, de adelante a atrás. Y cambia al otro, adelante y atrás. Si no nos salen los hombros, hacemos los pies, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abro, cierro y abro, cierro. Abro, cierro, abro. Me quedo y voy al otro. Abro, cierro, abro, cierro. Si nos sale con el hombro, lo mismo, los mismos pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pequeñito porque es rápido. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espero que esté saliendo bien. Vamos a hacer todo el estribillo, desde los brazos atrás. Vamos allá. Y 1, 2 y 1, 2 abajo y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito. 1, 2, 3, 4. Lado, abajo, subo y atrás, atrás. ¿Qué tal? ¿Sí? Si esta parte no sale bien, volvéis un poquito para atrás para la explicación y la hacéis las veces que queráis. ¿Sí? Acordaros, brazos atrás, abro, cierro, arriba y ya directamente de aquí voy al hombro y al otro. Siempre que no salga
o los pies o los hombros, en este caso vais por partes. Primero el hombro y luego los pies. O al revés, ¿vale? Donde más os cueste, vais haciendo una parte u otra, sin prisa ninguna. Entonces, el estribillo se repite 2 veces, igual que lo anterior. Ahora, para acabar este bloque, ¿qué vamos a hacer? Unas puntitas. Voy a ir al lado y voy al lado, voy, lado, voy, lado, voy. La primera solamente es la puntita, voy a juntar y a ir de todo. Y repito 4 veces. Voy y de todo, puntita y voy, puntita y voy. ¿Sí? Otra vez. Y 1, lado, 2, voy, 3 y 4, voy. ¿Qué tal? Una vez que acabamos esto, se va a repetir todo desde este. Y repetimos esta parte, la del estribillo y estas puntitas que acabamos de hacer. Así que para no liarnos más vamos a hacer esto, lo que tenemos con música y después seguimos avanzando. Así que nada, ahora con música.